Del Valle, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día, gente linda, ¿cómo están? Silvia, Marcelo. Todo bien. Bueno, trauma, una palabra que usamos siempre, decimos, está traumada esa persona que usamos, estoy medio traumado. Sí, pero está bueno conocer la definición y saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de trauma, de este término, ¿no? ¿Y en qué puede desembocar también? Sí. En la psicología, casi cotidianamente se la utiliza mucho, esa traumada, está traumada, quedó traumado, pero en la psicología es el término que se utiliza para denominar aquel choque emocional, sentimental, de percepción que en algún momento de la vida le ha sucedido al sujeto e impacta de manera negativa. Es algo como un choque que viene, pero de manera negativa, a dejar una huella y a dejar un rastro. Entonces, podemos hablar de un choque emocional, sentimental, de aquello que puedo percibir, porque a veces uno habla solamente de lo que siente, no eso emocional del sentimiento, pero también entran en juego las percepciones, lo que siento por medio de lo que percibo. Tal vez no es algo directo, puede ser algo indirecto, de modo negativo, que me deja una huella tremenda. Ahora, ¿qué sucede con esto que pasa en algún momento de nuestras vidas? Casi siempre hablamos de traumas infantiles, de traumas en la adolescencia. El sujeto tiene una manera muy, el consciente o inconsciente, la psiquis, tiene una manera muy inteligente de resolver este problema, que es ofreciendo al sujeto un mecanismo de defensa que en psicoanálisis llamamos represión. Reprimo, me olvido, no me acuerdo, lo trato de enterrar y dejar en el olvido, porque es tan fuerte que para el yo es inconciliable, inconcebible y causa demasiado dolor. Sí, cuando hay el trauma muy fuerte, es como un bloqueo, y ahí rescato esta palabra. Bloquea a seguir, bloquea a repetir ciertas situaciones, ya esto no lo voy a hacer, ¿eso marca el trauma? De modo contrario, ¿sabés cómo sería? Ajá. Eso que vos decís, que yo dije como represión, vos decís bloqueo. Ajá. Mi inconsciente es tan inteligente que lo bloquea, porque con el yo, mi conciencia es inconciliable, lo reprimo y lo olvido. Ahora, ¿qué sucede con ese mecanismo de defensa que, digamos, lo deja en el olvido y lo reprime? Lo que no se resuelve, insiste. Y ahí es donde vuelve a salir insistentemente y no podemos identificar a veces. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Por qué nos agarran ataques de pánico? Entonces, no es que no se repite, sino que no sabemos a veces por qué nos pasa lo que nos pasa, nos angustiamos, nos sentimos mal, ataque de pánico, y no sabemos por qué. Ajá, es cierto, Sí, es verdad, es cierto. no sabés. Y muchas veces, al no saber por qué, no se resuelve y, como decís vos, se sigue postergando, se sigue prolongando, hasta encontrar como en la búsqueda de la respuesta, ¿no? Enfrentarse con esos miedos, con esa situación o con eso que nos afectó tanto. Exactamente, porque supongamos, de manera ejemplificadora, me encuentro en una situación donde en una reunión me siento, y lo digo como un ejemplo bastante simplista, ¿no? Me siento incómoda frente a cierta cantidad de personas, algunos rasgos de algunas personas que no sé por qué me molestan, no quiero estar en ese lugar, pero ni siquiera yo puedo identificar por qué me sucede lo que me sucede. Ahora, el trabajo en el análisis es poder ir desanudando ese camino por medio de lo que no se dijo, de lo que se reprimió, de lo que se tapó, desandar qué es e identificar qué es lo que me molestó para poder expresarlo mediante las palabras, identificarlo. Algo que es muy doloroso, por eso uno tapa y no quiere ver, seguramente.
Sí, es difícil contar también. ¿A ustedes les resulta difícil abordar estos traumas? ¿A la persona se lo guarda mucho? Y lo que pasa es que a veces quieren empezar el análisis y dicen, bueno, me pasa que tengo ataque de pánico hace cierto momento. Me re gustaría hablar de ataque de pánico, lo podemos dejar para la semana que viene, pero por ejemplo hay dos corrientes. El ataque de pánico que nos sucede cuando psíquicamente no podemos resolver las cosas, y aquel ataque de pánico vamos a manifestarlo bajo la sintomatología, supongamos, de se me acelera el corazón, las palpitaciones, sudoración, siento que me ahogo y no sé por qué. Entonces uno cuando lo empieza a abordar, bueno, dice, ¿hace cuánto tiempo que te sucede? ¿Cuándo te sucede? Y hay algo muy práctico en la clínica, las herramientas que tenemos en el psicoanálisis, que cuando el sujeto va hablando, se tiene que expresar en el yo habla, pero el inconsciente es el que tenemos que ir a buscar qué es lo que dice cuando no dice. Por ejemplo, el acto fallido, el síntoma, desde cuándo empezó, y ahí empieza a hacer una asociación libre para ver desde cuándo cree que sucede. Y aunque ustedes no creen, el sujeto dice, pero esto lo he sabido siempre, lo que pasa que no, ni pensé que podría haber sido esto. Y ahí la persona cae así como diciendo, increíble cómo uno guarda cosas que pensó que tal vez eran del pasado, que no podrían afectar, y sin embargo es como ese presente que se ve afectado por aquellos rasgos negativos, entre comillas, que sucedieron en el pasado. Andrea, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes también, saludos y que tengan súper lindo día. Nos vemos pronto, hasta luego. Andrea del Valle, ella es licenciada en psicología, sobre los traumas, un tema muy interesante para abordar.